When he asked permission, that was a Saturday overnight because there was going to be a welcome ceremony, but no hazing. He didn't. La agonía de este padre ante la ausencia inexplicable de su hijo aquella noche de 2017 muy pronto cobró una dimensión devastadora. El siguiente caso, ocurrido en Filipinas, puso en evidencia una realidad que lamentablemente no era ajena al país ni a sus instituciones de educación superior. Las muy cuestionables y violentas prácticas tras los ritos de iniciación en las fraternidades universitarias. Acompáñanos hasta el final de este video para que conozcas esta tragedia que sacudió a la población y suscitó la más fuerte indignación, especialmente a medida que la justicia parecía esquiva. El caso de Horacio III Castillo. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Horacio Tomás III Castillo nació el 26 de mayo de 1995 en la ciudad de Manila, capital de Filipinas, y fue el primogénito del matrimonio formado por Carmina y Horacio II Castillo, a quien nos referiremos como segundo de aquí en adelante. Apenas sostuvo al pequeño en brazos por primera vez, el joven padre cobró absoluta conciencia de que su esposa y él por fin estaban formando el hogar que tanto habían anhelado. Tal y como él mismo describió en una entrevista concedida para un canal con difusión a través de una famosa red social de videos, aquel primer instante junto a su primogénito fue el más sereno y a la vez más trascendental en su vida. So you can just imagine the family. Yung family namin walang apo eh. So this will be the first time, so everybody was so excited. Y así, con el empuje y la dicha de semejante acontecimiento, a la par que cuidaban al bebé, Segundo y Carmina se dieron a la tarea de darle un hermanito a Horacio. De tal forma, al año siguiente la familia se completó con la llegada de una niña a la que llamaron Nicole. Dado que padre y madre debían también atender sus responsabilidades laborales y que Segundo, además estaba finalizando una maestría en la universidad, sus hijos pasaban la mayor parte del día bajo el amoroso cuidado de su abuela y su tío paterno, Gerardo Castillo, lo que resultó una maravillosa experiencia para toda la familia. Fue precisamente la abuela de Horacio quien notó, desde muy temprano, su carácter despierto y su genuino interés por aprender y explorar el mundo que lo rodeaba. Por lo demás, tal como habían soñado Carmina y su esposo, el niño y su hermanita Nicole se convirtieron en verdaderos aliados de juegos y travesuras. Y aunque la abuela jamás lo admitió a viva voz, era Horacio quien se había ganado en su corazón el lugar de nieto predilecto. La infancia de Horacio transcurrió sin sobresaltos, entre la escuela, los amigos y el afecto de los suyos. Hasta que, cuando él rondaba los 10 años, tuvo lugar un incendio accidental en el apartamento del tercer piso que habitaban. Pero mientras el resto de su familia logró escapar, Horacio quedó atrapado en una habitación cuya única salida era una ventana. Entonces, desde la planta baja, al tiempo que le prometía que estaría allí para atraparlo, su padre lo convenció de saltar. En un enorme acto de valentía y fe, el niño se arrojó al vacío, mientras que Segundo, tal y como le había prometido, le salvó la vida. La experiencia no solo consolidó la gratitud y admiración que profesaba hacia su padre, sino que también influyó en su carácter. Así, la fe se convirtió en una parte integral del día para Horacio, dotándolo de un carácter justo y bondadoso
e inspirándolo a ser un hijo obediente y respetuoso, así como un hermano cariñoso que siempre cuidaba de Nicole. Ya durante la secundaria, tuvo el sueño de seguir los pasos de su padre y de su tío Gerardo, para quienes los estudios y la adquisición de nuevos conocimientos eran valores fundamentales. Eso impulsó a Horacio a convertirse en un alumno ejemplar, con miras a ser un futuro profesional universitario. Y en efecto, en 2013, tras graduarse, se inscribió en la Universidad de Santo Tomás para cursar la carrera de Ciencias Políticas. Allí se involucró activamente en la comunidad universitaria, primero como representante estudiantil y más tarde asumiendo el rol de mentor para alumnos más jóvenes del departamento. Esa dedicación y compromiso le ganaron el respeto de sus compañeros y profesores. En 2017, una vez que obtuvo su licenciatura, Horacio estaba resuelto a ir por más y se inscribió en la Facultad de Derecho de la misma universidad. A la fecha, el decano era Lino Divina, un renombrado abogado local y también un viejo amigo de su familia. En agosto de ese año, cuando comenzó sus clases, Horacio fue abordado por Axel Munro Hype, un estudiante de Derecho que formaba parte de una conocida fraternidad llamada Aegis Juris, que traducida al español significa Escudo de la Justicia. Fundada en 1979, la influencia de dicho grupo en la Facultad de Derecho Civil era notable, e incluso el decano Nilo había figurado entre sus miembros destacados. En ese primer encuentro, Axel intentó reclutar a Horacio con un volante de la fraternidad, pero él no mostró mayor interés en la propuesta. Sin embargo, no mucho después, y tras varios intentos, Horacio accedió. Apenas lo charló con su familia, su padre le advirtió sobre los riesgos asociados a las pruebas de ingreso de dichas organizaciones, recordándole que en Filipinas existía una legislación llamada Ley Antinovatadas. La ley en cuestión, promulgada en 1995, había surgido después del fallecimiento 4 años antes de Leonardo Villa, un estudiante que había perecido tras ser sometido a un rito de iniciación por parte de un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Ateneo de Manila. Aunque las fraternidades decían estar basadas en los principios de la piedad y la integridad, en líneas generales, las novatadas consistían en un ritual violento y se habían difundido entre distintas organizaciones por el estilo. Pero, creyendo que todo aquello no era más que un oscuro capítulo de antaño, Horacio trató de tranquilizar a su padre y segundo, a su vez, le dio su visto bueno. El lunes 11 de septiembre de 2017, Axel presentó a Horacio ante Arvind Balag, el presidente de la fraternidad, y Min Wei Chan, el vicepresidente. Además, el joven tuvo la oportunidad de conocer a Mark Anthony Ventura, quien se encargaba de las iniciaciones junto a Axel. Pasados los 5 días de inducción, Min y Mark convocaron a una especie de evento privilegiado que llamaron la Gran Ceremonia de Iniciación para Horacio, pautada para el sábado 16 de septiembre en una de las sedes de la fraternidad a las afueras de Manila. La información fue difundida a través de las redes sociales del grupo, en las que los miembros únicamente se identificaban con alias. Entretanto, Axel y Arvind le dijeron a Horacio que, habiendo sido aceptado, celebrarían una fiesta de bienvenida. No obstante, omitieron decirle que él era el único nuevo integrante. Más tarde, cuando resultó que la sede elegida no estaba disponible, decidieron trasladar el ritual a la biblioteca de la facultad. En la mañana del sábado en cuestión, Horacio compartió un tiempo con su familia. Ansioso ante lo que se avecinaba, se esforzó por no mostrar preocupación alguna delante de ellos. Antes de salir, no exento de orgullo, se puso la camiseta que llevaba inscritas las siglas de la universidad y, acercándose cariñosamente a su abuela, le susurró al oído su ilusión de que algún día pudiera verlo luciendo la medalla de abogado. Por último, le aseguró a su madre que regresaría a tiempo para disfrutar juntos del almuerzo del domingo. Una vez en la biblioteca,
Arvin, Min, Axel y Mark le dieron la bienvenida a Horacio y a continuación fue presentado a otros miembros que hasta entonces desconocía. Sus identidades eran Oliver Onofre, Joshua Macavalli, Jason Robiños, Ralph Trangia, Rani Santiago, Daniel Rodrigo, Car Villanueva, Aaron Salientes, Marcelino Bactang, Simón Prado, José Salamat y Robin Ramos. El grupo era bastante homogéneo. Tenían en promedio las mismas edades, todos cursaban la carrera de Derecho y pertenecían a familias adineradas. Tal vez por ese poderío económico fue posible mantener el hermetismo, y únicamente han trascendido los nombres de los padres de Ralph, Rosemary Trangia y su esposo, Antonio Trangia. Al percatarse de que era el único novato en la ceremonia, los nervios de Horacio fueron en aumento y para serenarse decidió ir en busca de algunos libros que necesitaba. Luego llamó a un servicio de taxis para que recogiera el material y lo llevara a su casa. Al recibir la encomienda, el conductor notó cierto cansancio e incluso una sombra de temor en el joven. Finalmente, Horacio ingresó de nuevo para dar inicio al ritual. Mientras Arvin, Min, Axel y Mark, los miembros de mayor jerarquía, permanecieron dentro, afuera y dotados con parlantes, los demás procuraron sofocar cualquier ruido que pudiera escucharse desde el interior. Pasada la medianoche, los miembros del grupo se turnaron para golpear a Horacio con remos de madera. Con el paso de las horas, al no tener noticias de su hijo, los padres de Horacio lo llamaron varias veces a su celular. Cuando no hubo resultado, intentaron comunicarse con las personas que figuraban en el volante de la fraternidad, pero también fue en vano. Carmina estaba convencida de que aquel silencio injustificado nada tenía que ver con el comportamiento normal de su hijo. He usually would call me or ako tatawag sa kanya, but nung morning I got worried He did not call, or every time I was trying to call him, no answer. Transcurridas unas 4 horas de la atroz prueba de resistencia, Arvin le preguntó a Horacio si aún soportaba. Y no queriendo mostrarse débil, él le respondió que sí. Pero entonces, al nuevo golpe de Arvin, Horacio se desplomó. Alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo 17 de septiembre de 2017, al ver que seguía inconsciente, Oliver se puso en contacto con John Paul Solano. John nació en 1992 en Manila. Cursó estudios como tecnólogo médico registrado y tras graduarse se apuntó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, donde no tardó en unirse a la fraternidad. En el último tiempo, a causa de sus compromisos laborales, estaba de licencia en la carrera, pero mantenía contacto con algunos integrantes del grupo, entre ellos Oliver. Ni bien supo que la llamada respondía a una situación de emergencia, John se mostró renuente a ir. Sin embargo, toda vez que Oliver insistió y le dio más detalles, subió a su motocicleta y cerca de las 8 de la mañana ingresó en la biblioteca. Fue Axel quien le explicó la situación a John, y acercándose a la víctima, él constató que su pulso era muy débil. De inmediato, entre ambos trataron de darle reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito. A sabiendas de que a Horacio le urgía recibir atención médica especializada, John propuso llevarlo al hospital universitario. Sin embargo, en vez de darle prioridad a la vida del joven, los miembros de la fraternidad pensaron en sí mismos. Tras concluir que acudir a ese centro de salud los exponía demasiado, la idea fue rechazada por Arvin, y al final, entre todos resolvieron trasladarlo al Hospital General Chino, a 2 kilómetros de distancia. Ralph ofreció usar la camioneta de su padre y se comunicó con el chofer de la familia, Romeo Laboga. En cuestión de minutos, Romeo llegó al lugar y Horacio fue subido a la camioneta roja. Luego, los demás miembros del grupo se dividieron en un par de vehículos y John fue escoltándolos en su motocicleta.
Una vez en el estacionamiento del hospital, las cámaras de seguridad captaron cada movimiento. Ya en la zona de emergencia, el personal médico les pidió a los presentes que alguien permaneciera con el paciente. Sin vacilar, Arvin señaló a John, que aceptó a regañadientes. Antes de marcharse, con un rictus severo en el rostro, Arvin le instruyó que, en caso de ser interrogado, debía relatar que había encontrado a Horacio en el distrito de Tondo, donde había sufrido un trágico accidente. Luego, todos abandonaron el hospital, dejando a John solo en medio del ajetreo del personal. Finalmente, a pesar de los esfuerzos, pasadas las 9 de la mañana de ese domingo 17 de septiembre de 2017, Horacio fue declarado sin vida. Para entonces la policía ya había acudido y procedió a tomarle una declaración a John. Sin faltar a la coartada propuesta por Arvin, él afirmó que se había cruzado con la víctima mientras iba camino a comprar cigarrillos. En tanto, a la misma hora y con el pecho oprimido por la angustia, Segundo y Carmina fueron al hospital universitario creyendo que, con suerte, encontrarían allí a su hijo. Y si bien no dieron con señal alguna de su paradero, estaban renuentes a acudir a la policía para presentar una denuncia oficial. Mientras, ya al tanto del fallecimiento, los integrantes de la fraternidad se ocuparon de destruir los registros de las cámaras de seguridad de la biblioteca y, acto seguido, acordaron implementar un código de silencio, aunque manteniendo el contacto a través de mensajes de texto. Durante la madrugada del lunes 18 de septiembre, uno de ellos envió un mensaje anónimo al padre de Horacio, utilizando siglas para indicar el nombre del hospital donde se encontraba su hijo. A esas alturas, tanto él como su esposa no tenían dudas de que aquella agrupación era la culpable de la desaparición de su hijo. Apenas lograron descifrar el mensaje, fueron hasta el Hospital General Chino. Allí, tras dar una descripción de Horacio, el personal médico les informó que habían atendido a un joven cuya contextura parecía coincidir y que, como detalle llamativo, llevaba puesta una camiseta de la universidad en cuestión. Pero desafortunadamente se trataba de una víctima fatal. Ya frente al cuerpo sin vida de su joven hijo, un dolor inconmensurable se apoderó de sus padres. En medio de semejante conmoción, la noticia en breve trascendió a la prensa, y lejos de callar lo que sospechaban, Segundo y Carmina señalaron a los miembros de la fraternidad. Unas horas más tarde, el portavoz del Distrito de Policía de Manila dio los detalles que, hasta ese momento, manejaban sobre el suceso, incluido el hecho de que, según el informe preliminar dado por los médicos, el joven había perecido a causa de un paro cardíaco o respiratorio, provocado por lesiones traumáticas. No mucho después, la investigación dejó al descubierto que todo había sido parte de un ritual de iniciación. En paralelo, Segundo y Carmina no vacilaron en señalar directamente a la fraternidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás como responsable del crimen. La respuesta del decano no se hizo esperar, y como consecuencia, se prohibió el acceso al campus de todos los miembros de dicho grupo y adicionalmente se ordenó la suspensión preventiva, todo en aras de garantizar que las pesquisas pudieran desarrollarse sin obstáculos. El martes 19 de septiembre de 2017, al revisar los registros de la fraternidad, los investigadores descubrieron que John formaba parte del grupo. Después, Joel Coronel, jefe del Distrito de Policía de Manila, anunció que, considerando sus declaraciones falsas, había pasado de persona de interés a uno de los principales sospechosos en el caso. El siguiente paso fue citar a John para que rindiera una declaración jurada, en la que no debería incurrir en falsedades, pues se le podría acusar de obstruir a la justicia. Entretanto, sabiéndose cercado por las autoridades, Ralph le confesó a su familia lo sucedido, y antes de terminar ese mismo día, él y su madre, Rosemary, abordaron un vuelo con escala en Taiwán, y por último, arribaron a los Estados Unidos.
mientras los presuntos implicados hacían diversos movimientos intentando librarse de responsabilidades, los investigadores en suelo filipino seguían con atención cada pista. El minucioso análisis del material de las cámaras de seguridad del hospital fue una de las tareas a las que le dedicaron tiempo y el esfuerzo valió la pena. Pudieron identificar el número de placa de la camioneta roja en la que fue trasladado el maltrecho estudiante y ese resultado, como era lógico, llevó hasta Antonio, el padre de Ralph. En consecuencia, ambos fueron señalados como sospechosos. Esa misma tarde, el Comité del Senado sobre Orden Público y Drogas Peligrosas, liderado por Pánfilo Lacson y respaldado por los senadores Juan Miguel Zubiri y Paolo Benigno Aquino, solicitó una investigación acuciosa sobre el caso. Así las cosas, 16 miembros de la fraternidad Escudo de la Justicia quedaron bajo extrema vigilancia del Departamento de Justicia. A raíz del escándalo, algunos antiguos compañeros de facultad comenzaron a difundir a través de las redes sociales imágenes que comprometían a los confraternos. Dichos registros gráficos mostraban conversaciones sostenidas entre los miembros de la agrupación, tanto el día anterior como en las horas posteriores a la tragedia. Esos diálogos dejaron expuesto en detalle el rito al que había sido sometido Horacio, y por si fuera poco, la intención de los supuestos implicados por encubrir los hechos. Para entonces, ni John ni Antonio, el padre de Ralph, se habían entregado a las autoridades. En cuanto a Ralph, una vez confirmada su huida del país, la Oficina Económica y Cultural de Taipei informó a la policía local que el joven había volado con destino a la ciudad estadounidense de Chicago. El primero en ponerse a la orden de la justicia fue John, pero el proceso demoró. El viernes 22 de septiembre de 2017, en compañía del decano y su respectivo abogado, Paterno Esmaquel, John se entregó ante el senador Pánfilo. En sus primeras declaraciones, él se disculpó por haber mentido a los oficiales que lo entrevistaron el día de los hechos e insistió en su inocencia, afirmando que su participación se limitó a brindar asistencia médica a la víctima. Por último, su abogado reiteró que estaba dispuesto a enfrentar cualquier cargo que se le imputara. Toda vez que las autoridades resolvieron investigar a John por perjurio y violación de la ley antinovatadas, el jefe de la policía confirmó luego que debía permanecer en prisión preventiva. Además, aprovechó la oportunidad para instar a los restantes implicados a seguir su ejemplo y afrontar las consecuencias de sus acciones. Aquellas palabras parecieron surtir efecto cuando poco después Aaron se puso a disposición de las fuerzas del orden, lo que lo convirtió en un nuevo sospechoso. 3 días después de entregarse, el lunes 25 de septiembre de 2017, John fue acusado formalmente de asesinato, perjurio, obstrucción de la justicia y robo. Asimismo, quedaron bajo sospecha por cargos de asesinato y violación de la ley antinovatadas Arvin, Min, Axel y Mark, que eran los cabecillas de la fraternidad. El grupo de los sospechosos de esos delitos también lo integraban Ralph, que aún estaba prófugo, Antonio, su padre, por ser el propietario de la camioneta, y otros 10 presuntos implicados en el crimen. La defensa de John argumentó que los cargos en su contra no se correspondían con la realidad y por ende debían ser desestimados. También hizo un llamado a tomar en consideración su reciente cooperación con la justicia. En cuanto a sus declaraciones iniciales, su abogado argumentó que, al no haber sido suministradas bajo juramento, no podían considerarse como falso testimonio. Esa misma tarde, el Senado se reunió para deliberar sobre el caso. En esa oportunidad, el senador Juan se puso al frente de un movimiento para derogar por completo la ley antinovatadas, pues a su juicio, la misma únicamente regulaba dichas actividades, lo que en cierto modo equivalía a permitir que se llevaran a cabo. A continuación, Segundo narró a los presentes el dolor experimentado por su familia ante la tragedia, y ya con la voz quebrada, antes de finalizar,
volvió a insistir para que los demás miembros de la fraternidad asumieran sus responsabilidades en el crimen de Horacio. El devastado padre reveló que le habían hecho un juramento a su hijo y que no descansaría hasta obtener justicia. El momento más esperado era el turno de John de tomar la palabra, pues se pensaba que aportaría detalles esclarecedores. Sin embargo, él expresó que, contrario a lo decidido inicialmente, los cargos en su contra le habían hecho tomar la decisión de no relatar todo lo que sabía del caso. Anunció que solo estaba dispuesto a revelar las identidades de los implicados y señaló que la declaración inicial, en la cual mintió, la ofreció siguiendo instrucciones de uno de los líderes de la fraternidad, y también a causa de sus propios nervios. El miércoles 27 de septiembre de 2017, el Departamento de Justicia ordenó la liberación de John, con la advertencia de que eso no significaba el cese de la investigación de su rol en el crimen. Esa misma tarde, Jason, otro miembro de la fraternidad, se puso a disposición de las autoridades. En simultáneo, familiares, amigos y compañeros de clase se congregaron en el Santuario de San Antonio, en Makati, para despedir a Horacio con todo el cariño y el respeto que merecía. Fue el padre del joven quien llevó la batuta en el homenaje, recordando momentos especiales entre ambos que, según dijo, al margen del duelo, le hacían experimentar una inmensa gratitud por el amor y el tiempo vividos. Finalizada la misa, Horacio recibió sepultura en el Parque Conmemorativo de Manila. Después, su familia se abocó a la tarea de pedir ayuda financiera a través de donaciones, a fin de respaldar su búsqueda de justicia, ya que intuían que se les avecinaba una complicada batalla legal. Durante esos días, el inspector Rommel Anicete, de la sección de homicidios de la policía de Manila, lideró un allanamiento a la biblioteca de la facultad, lo que permitió incautar algunos elementos que resultaron muy importantes: 3 remos, un peine y un pañuelo. Además, se descubrió que faltaban los registros de las cámaras de seguridad. El 9 de octubre de 2017, a través de su abogada, Lorna Kapunan, la familia Castillo presentó acusaciones formales contra el decano Nilo por los cargos de asesinato y violación de la ley antinovatadas. En concreto, alegaron que participó en un encubrimiento para proteger a los miembros más jóvenes de la fraternidad. Y en segundo lugar, pero no menos importante, lo señalaron por supuestamente haber estado al corriente de lo sucedido a su hijo apenas ocurrió y aún así eligió guardar silencio. Al día siguiente, para sorpresa de todos, Ralph regresó a Filipinas. Aunque figuraba en la lista de sospechosos, también tenía un enorme potencial como testigo. Dependiendo de la información que pudiera proporcionar para la solución del caso y para desenredar la madeja de los implicados, se evaluaba la posibilidad de concederle algunas garantías. Posteriormente, en una rueda de prensa, Vitaliano Aguirre, el secretario de Justicia, anunció que se le ofreció al joven y a su familia ingresar al programa de protección de testigos. En paralelo, el personal del laboratorio forense trabajaba a todo dar y los resultados de los análisis revelaron una coincidencia total del ADN de Horacio con el hallado en los remos, el peine y el pañuelo que los oficiales encontraron en la biblioteca convertida en escena del crimen. Un hecho trascendental ocurrió el miércoles 18 de octubre de 2017 durante la segunda audiencia del Comité del Senado sobre el caso. Sorprendentemente, hicieron acto de presencia todos los miembros convocados de la Confraternidad Escudo de la Justicia. Además de hacerse públicas por primera vez las declaraciones de John, la ocasión permitió exponer las distintas conversaciones sostenidas por los miembros de la fraternidad en las horas previas y posteriores al crimen. Arvin compareció, pero se mostró reacio a responder a las preguntas del panel, tras lo cual las autoridades decidieron penalizar su desacato, dejándolo detenido en la cárcel de la ciudad de Pasay. Antes de dar por finalizada la sesión, se instó a Nilo a tomarse una licencia de su cargo como director de la Facultad de Derecho Civil
pues, según lo expuesto, llevar a cabo sus funciones resultaba incompatible con el curso de las pesquisas. Sin embargo, más tarde, él se negó a dimitir. En los días posteriores, confirmado ya por la policía que la camioneta roja era propiedad de Antonio, tanto él como su hijo Ralph negaron cualquier participación en los hechos. Y, como era de esperar, los miembros de la confraternidad se reagruparon en torno a aquel pacto de silencio y, tratando de minimizar lo ocurrido, presentaron sus contradeclaraciones juradas en la audiencia del Departamento de Justicia. En cuanto a Nilo, se abstuvo de acudir, aunque en su lugar estuvo presente su asesora legal, Estrella El Amparo. Un hecho significativo se produjo el 25 de octubre de 2017, cuando Mark fue aceptado provisionalmente en el programa de protección de testigos del gobierno y reveló los nombres de 24 de los 25 miembros de Escudo de la Justicia presentes durante las horas del crimen. En tanto, Nilo y otras 64 personas quedaron bajo la orden de vigilancia de inmigración del Departamento de Justicia. El proceso para lograr que se hiciera justicia resultaba largo y tortuoso para la familia de Horacio, que veía a los presuntos implicados en libertad mientras pasaban los meses. No obstante, a finales de mayo del año siguiente, se produjo un nuevo avance cuando Arvin, Min, Axel, Oliver, Joshua, Ralph, Robin, José, Daniel y Marcelino quedaron recluidos de manera preventiva en la cárcel de la ciudad de Manila, a la espera del proceso judicial. Durante el traslado, los 10 sospechosos fueron escoltados por miembros de la Oficina Nacional de Investigaciones, mejor conocida por sus siglas NBI, en un operativo que despertó el interés de los medios y del público general. El 17 de junio de 2019 tuvo lugar el juicio en contra de John. Los Castillo asistieron a la corte en compañía de Gerarda Villa, la madre de Leonardo, el estudiante que en 1991 fue víctima de un rito similar al sufrido por Horacio. Pese a que el acusado mantuvo su postura con respecto a su rol en los sucesos, la jueza Carolina Esguerra, de la sección 14 del Tribunal Metropolitano de Manila, lo declaró culpable de obstrucción de la justicia. Como consecuencia, John Paul Solano fue sentenciado a 4 años de prisión por su participación en el complot para ocultar la verdad, aunque no directamente en el crimen en contra de Horacio. Más tarde, en una entrevista telefónica con un medio local, Carmina expresó el alivio experimentado por ella y los suyos tras la condena. En sus palabras, el accionar de la justicia dejó al descubierto la intención de la fraternidad de encubrir el crimen de su hijo. No obstante, lejos de conformarse con esa primera medida, quiso aprovechar la oportunidad para aclarar que tanto ella como su esposo planeaban perseverar hasta que todos los implicados fueran debidamente juzgados. En sentidas palabras, Carmina le recordó al público que solo con la ayuda de quienes quisieran sumarse a su lucha habría un final más justo. Para entonces, ella y Segundo habían creado Justicia para Horacio, una campaña que buscaba visibilizar a todas las víctimas de novatadas y rituales violentos de las fraternidades universitarias. En enero de 2020, los medios tuvieron acceso a una decisión tribunalicia que se produjo un mes antes, pero había permanecido en reserva. En esa oportunidad, 10 de los presuntos implicados en el crimen del estudiante de Derecho de la Universidad de Santo Tomás pidieron a un tribunal de Manila que les permitiera acceder a la libertad bajo fianza, pero la decisión fue desfavorable a ellos. El juez presidente de la sección 20 del Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila, Marivic Vasili Umali, dictaminó que, tomando como base los hechos y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tribunal consideraba sólidas las evidencias de culpabilidad de cada uno de los acusados y, en consecuencia, deberían esperar en prisión hasta el momento de ser enjuiciados. La información más reciente que encontramos corresponde a febrero del año 2022, cuando los acusados y sus abogados intentaron que se desestimara la causa,
presentando una objeción a las pruebas y afirmando que la Fiscalía no pudo probar más allá de toda duda razonable que la defunción de Horacio se debió a las lesiones sufridas por las supuestas novatadas. Los representantes legales de los miembros de la fraternidad citaron testimonios de médicos que dijeron que el corazón del estudiante de Derecho estaba muy agrandado, lo que podría haber causado su fallecimiento. La respuesta del tribunal fue contundente y representó un serio revés para los acusados. El escrito de la jueza resaltó que aun si fuera cierto que la víctima padecía alguna dolencia interna, hepática o cardíaca, o incluso tuberculosis, eso no era lo determinante en el caso. Agregó que, si los golpes propinados por los acusados eran la causa eficiente de la defunción, o aceleraron el fallecimiento, o eran la causa próxima de la muerte, entonces había responsabilidad penal. La jueza presidenta en funciones, Shirley McSippock, concluyó que la Fiscalía sí logró establecer que Horacio falleció por novatadas y que todos los imputados se encontraban presentes durante la comisión del delito. En consecuencia, el juicio proseguiría. Si son declarados culpables de violar la ley antinovatadas, con un resultado fatal, los 10 miembros de la fraternidad podrían recibir sentencias de hasta 40 años de prisión. Al margen de las dilaciones, lo intrincado del proceso y sobre todo de la pena que aún pesa sobre sus corazones, los seres queridos de Horacio Castillo han aprendido a lidiar, de un modo u otro, con su ausencia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.